O sea, Jaime, la corrupción es un mal que aqueja, que sufre México como tantos otros países del mundo. El diario El País de Madrid publica un artículo donde da cuenta de una investigación de María Amparo Casar, una analista política muy prestigiosa en México que trabaja para el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Y hay unas informaciones aquí que realmente llaman la atención, porque según las estadísticas que ella publica, las conclusiones del estudio elaborado, el 91% de los mexicanos asegura que la corrupción es el pan diario de los partidos políticos y el 90% piensa lo mismo de la política. ¿No hay ningún partido político que ofrezca algún tipo de alternativa en México en el que puedan confiar los mexicanos, en el que puedan tener esperanza? Bueno, antes que nada déjame decirte, para mí hablar de este tema en un medio internacional siempre resulta un tanto incómodo. Claro. Y me resulta un tanto cómodo y hasta chocante porque da la impresión, y desde siempre esa ha sido la percepción a nivel internacional, México es un país por definición corrupto. Cuando todos sabemos que la corrupción no es una exclusiva de México. Está en todas partes. Está en todas partes. En todas partes. Aquí en Estados Unidos hay mucha corrupción. Dicho esto, efectivamente, México yo creo que es uno de los países más corruptos que hay en el orbe. Y yo creo que es un tema que viene de lejos y es un tema contra el cual no ha podido ni la clase política, sobre todo, yo que es la principal responsable, los tres poderes, el poder político, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, han sido incapaces de erradicar este fenómeno. Y yo diría, no en defensa de la sociedad, pero yo me atrevería a decir incluso que los mexicanos somos corruptos en defensa propia. Me explico. Cuando, por ejemplo, el padre de familia o la madre de familia se enteran que a su hijo lo van a procesar y tiene que su contraparte es el hijo de un político o de un empresario, la madre o el padre van a hacer todo lo posible por sobornar al juez, a todo el aparato de justicia. Entonces, por eso los mexicanos somos corruptos en defensa propia. Cuando quieres que tu hijo pase un examen o tenga una oposición, hay historias muchísimas de cómo se corrompe al sistema para que tu hijo tenga una posición clave dentro del aparato gubernamental. Los intereses creados, que forma parte de lo mismo. Y lo grave aquí es que, como dice el estudio, efectivamente los mexicanos ya no sabemos diferenciar. A ese grado llegamos. Ya no sabemos distinguir entre lo que es ser corrupto y lo que no es ser corrupto. Y ni siquiera sabemos lo que son los intereses creados. Pasó un poco como el fenómeno de los derechos humanos, que a la sociedad mexicana le costó mucho trabajo reconocer que era una violación a los derechos humanos en un país que, como suele decirse, la vida vale más bien poco, ¿no? Y yo creo que este fenómeno no se puede combatir si no es primero con el ejemplo de la clase política. Y desafortunadamente, solamente por lo que hemos visto en los últimos gobiernos, por ejemplo, el asunto de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, los intereses creados con las grandes constructoras, las campañas políticas que están ahora mismo, donde todos los partidos políticos reciben dinero por aquí o por allá, o hacen pactos con el crimen organizado. Es muy difícil realmente combatir este fenómeno. Por eso digo que los mexicanos nos hemos convertido en corruptos, pero en defensa propia. No es que lo esté justificando, pero es que la raíz del problema sigue ahí y mientras no se combata no se va a poder erradicar. ¿Cómo será el problema que un presidente colombiano, a Julio César Turbay Ayala, le atribuyan una frase? Él decía, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones.